porque la punta del dedo no presenta ninguna característica en ninguna base de datos. La base de datos está acá. ¿A dónde vemos ese mecanismo? Que lo vemos y me podrán decir ustedes, ¿quiénes de ustedes utilizan el sistema de huellas de los celulares? ¿Ok? A veces simplemente pasamos el dedo. Bueno, estoy usando el teléfono, ¿no? Otros colocan la punta de los dedos y ya se apertura. Ya se apertura el celular. Ya se desbloquea el celular. ¿Ok? Pero es porque son mecanismos. ¿Qué está utilizando? El celular está agarrando los puntos característicos, el mínimo cantidad de puntos característicos, y con cualquiera de esos puntos característicos que él detecte, él desbloquea el teléfono. Esa es la diferencia de los teléfonos celulares a las huellas que nosotros podemos, o que los peritos en dactiloscopia identifican. Pero tenemos esa realidad, y era lo que le planteaba a Ivette. Ivette dice que hay 12, y es cierto, pero si tenemos una huella parcial, quizás no vamos a tener 12 puntos característicos, podemos tener menos. Entonces, si pasamos por la base de datos nos va a dar una probabilidad de números con esa característica. Es decir, que nos puede decir que 5 personas presentan esas características. De eso, esa huella parcial nos dio 8 puntos característicos. Esos 8 puntos característicos se puede vincular con otras 5 personas. No voy a abrir tanto la abanico. Con 5 personas. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Si nos da 5 personas. Ahí tenemos una probabilidad que de esa huella parcial, 5 personas tienen esas características. O sea, ahí sería a esas 5 personas tomarles a sí mismo la huella dactilar y de ahí comparar las características que identifican a la huella con la muestra que tengo para ver a quién corresponde. Ok, en este caso, ¿verdad? No le vamos a tomar las huellas a las personas, porque ya tenemos las huellas. ¿Ok? Ya lo que tenemos que tener son las decadactilares que tiene el sistema y vamos a procesar la huella con esas 5 personas. Esa sería realmente la forma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Allí es donde entra el perito dactiloscópico. Ese perito es de identificación humana. Ese perito de identificación humana, su experiencia, allá donde entra el ojo del perito, el ojo del experto. Porque ya pasó la base de datos. La base de datos nos dijo 5 personas. Esa es la probabilidad. Que esa huella está dentro de un universo de 5 personas. Entonces, el perito tiene que identificar ya los rastros dactilares de esas 5 personas. Inicialmente ya va a identificar de qué dedo proviene. Ya cuando identifique el dedo, porque él tiene que analizar las 10, las decadactilar, para individualizar cuál dedo, es allí, de esa huella parcial, él va a buscar los puntos característicos propios, aunque el sistema nos dice que esas 5 personas tienen 8 puntos característicos. Sí, pero eso es lo que arrojó el sistema. Ahora, el perito sí tiene la capacidad de individualizar y verificar los puntos característicos exactos. Porque tengamos características propias, podemos tener vértices, podemos tener verticilos, podemos tener esas características que nos individualizaron con los 5, pero la realidad es que ya al tener el material, las muestras, la muestra problema y la estándar a comparar, vamos a individualizarlo. Y de esa manera vamos a descartar 4 personas y nos vamos a quedar con el rastro dactilar que corresponde. ¿Por qué? Porque van a estar las características, como ustedes pueden ver. Hay elementos que dicen, bueno, que están, de estos 12 que están en la fotografía, vean las separaciones. Sí, pero tenemos otras líneas, tenemos otras dimensiones, tenemos otras medidas. Es allá donde va a entrar, perdón, disculpe, allá donde va a entrar el ojo del perito
del perito identificador humano y lo va a individualizar y va a descartar las otras que se parecen pero no son. Esa es la realidad y es allí a donde entra la probabilidad. Al inicio entró la probabilidad. En el sistema, la base de datos nos arrojó que 5 personas tienen esa probabilidad. ¿Ok? Nos puede pasar lo mismo, como le decía en genética. Nos hablan de porcentaje. Tenemos el 98% de que esta persona es. Ah, pero nos queda un 2%. ¿Dónde está ese 2%? Podemos buscar 2% de la población y quizás ninguno de ese 2% que tomamos corresponde. Entonces, es allí a donde entra la probabilidad y la certeza. ¿Alguna duda con respecto a las probabilidades o al principio de identidad? Por el momento, continuamos. Daniela, por favor, nos ayuda con la lectura de este término y nos da tu apreciación, por favor. Ya. Sitio de suceso. Lugar del hecho, escena del crimen. No veo. Sinonimias utilizadas de manera indiferente. Es fuerte por excelencia de las evidencias físicas que se utilizan y se producen en la materialización de un delito. El lugar del suceso es como un libro lleno de vestigios materiales que relatan la historia de la dinámica del fenómeno del delito, respondiendo interrogantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién es la víctima? ¿Quién cometió el delito? ¿Quiénes son sus cómplices? Pero también puede ser un libro frágil, cuyas hojas pueden fácilmente perderse sin la posibilidad de restauración cuando es tocado por un lector inhábil. Ya, sí, eso porque ya no me aparece mi computadora. Bueno, referente el sitio de suceso es el lugar en donde se llevó a cabo el cometimiento de un delito, en el cual nosotros vamos a encontrar indicios en los cuales nosotros tenemos que tener la precaución debida para no eliminarlos o para no recogerlos de una forma indebida que altere posteriormente su pericia. Es este lugar en donde nosotros vamos a reconstruir, por así decirlo, cómo se cometió el delito, a qué hora se cometió el delito, qué armas o instrumentos se utilizaron para el cometimiento del delito. También es importante recabar que si nosotros no tenemos la precaución debida, podemos, como nos estipula aquí, que es como un libro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la suma cautela para que todo el procedimiento que nosotros lo vayamos a realizar en ese lugar sea de óptimo, con suma cautela, porque por alguna situación o por algún mal manejo podemos hacer que se elimine un indicio que podría ser una pieza clave dentro de la investigación. Entonces, relativamente a esto, Doc, en sí el sitio de suceso es el lugar en donde se cometió el delito. Ajá. Perfecto, es así, gracias, Daniela. Y para complementar un poco, el sitio de suceso realmente es el lugar donde nos vamos a dar, por eso es que en la parte de abajo se manejan esas interrogantes, desde allí a donde van a salir todas las hipótesis que nosotros tenemos que canalizar en función de obtener las respuestas pertinentes. Generalmente nosotros los criminalistas que trabajamos en un sitio de suceso, quizás no nos respondemos o sea, nos hacemos las preguntas, pero no nos vamos a dar la respuesta al 100%. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como criminalistas en un sitio de suceso? Es poder dar todos esos elementos que puedan dar esa respuesta. Eso es la importancia del criminalista en el sitio de suceso. Sí, pero tenemos que preguntarnos nosotros, tenemos que hacernos esas interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó?
dónde de este sitio de suceso ocurrió el hecho, en qué momento, con el cuándo. ¿Okay? Y eso quizás nosotros no nos vamos a hacer la pregunta como criminalistas, pero ahí es donde nos vamos a apoyar de quién, del médico legista. El médico legista es el que nos va a dar esas determinaciones de data de muerte. ¿Por qué? Por los análisis y estudios propios que va a hacer el médico legista en el momento de estudiar si es un caso de homicidio, un caso de muerte, a la persona que se encuentra allí, a esa víctima. Una de las cosas es que sí, nosotros estando en el sitio podemos, Daniela, ¿quién es la víctima? ¿Cómo tú puedes determinar quién es la víctima? Es la persona que, la víctima es la persona en la cual recibió, por ejemplo, en lesiones, los golpes, en un asesinato, el occiso. Entonces, es la persona en la cual se llevó el cometimiento del delito en sí, la víctima. ¿Ok? Pero volvemos nuevamente. ¿Quién es la víctima? Yo puedo preguntar en este momento, cambiando el ejemplo. Ahora me voy a ir a un ejemplo que estamos acá. ¿Quién responde la pregunta por pantalla? ¿Quién me está respondiendo la pregunta? Creo yo que, o sea, al preguntar quién es la víctima, se debería dar todos los datos de la persona. O sea, edad, sexo, todo, absolutamente todos los datos correspondientes a lo que es la víctima. Correcto. Esos son los elementos propios, ¿verdad? Que vamos a determinar. Y acompañándolo con lo que nos estaba mencionando Daniela. O sea, la víctima. La víctima es ¿por qué? Porque si es una persona fallecida, es la que está fallecida en el lugar. Pero ¿quién es la víctima? Nuevamente. Y está con esas características que nos menciona. Pero ¿quién es la víctima? ¿Cómo identificamos la víctima? En el sitio. Si podemos hacerlo. Si se le puede preguntar. ¿Con qué parámetros? Okay. Es lo mismo que nos dice Daniela. Es lo mismo que dijo Daniela. Doctor, indagando con los familiares o de las personas que están cerca, a ver si él lo reconocen con entrevista. Perfecto. Y si tiene algún documento, que lo identifique. Correcto. Esas son las condiciones propias que nos estamos haciendo. Acuérdense que estamos en el sitio. Y es como decía Daniela y como decía Ricardo. Sí, por las lesiones, por las características, por lo que nos dijo el compañero anteriormente, por las características propias, sexo, tamaño, color de piel, características de cabello, o sea, eso, o sea, ¿quién es la víctima? Pero esas son características morfológicas del individuo. Esto. Sí, pero eso no nos dice quién es la víctima. Hasta ese momento nos habla de características fisionómicas, características externas, como nos menciona Ricardo. Pero como también nos decía, es correcto. Y como nos decía Daniela, es eso. Pero tenemos quién es la víctima. Esa es una de las preguntas y era lo que nos respondía Mónica, ¿verdad? Primero, podemos preguntar si tenemos familiares, si tenemos vecinos, si tenemos conocidos que la identifiquen. Si no tenemos, ¿qué tenemos en el sitio? ¿Qué tenemos que buscar en el sitio? Documentación. Tenemos que buscar documentos de identidad, podemos buscar licencias de conducir, podemos buscar carnet de trabajos, podemos buscar carnet de estudios, o sea, elementos que pudieran identificarlo. Pero podemos hacernos otra pregunta. Daniela, si no están los documentos, no tenemos vecinos, no tenemos familia, ¿qué tenemos que hacer?
para preguntarnos quién es la víctima. Tomar muestras de ADN. Correcto. Huellas dactilares. Eso es un elemento. Como nos decía Raúl, si tomamos muestra de ADN para responder punto a punto, ¿qué pasa? ¿Tenemos base de datos para identificarla? La realidad es que no tenemos base de datos para identificarla. ¿Ok? Pero después vamos a tener otro proceso. Si es una persona desaparecida, está denunciada por familiares, tenemos las características que ustedes mencionaron, características morfológicas, tenemos tatuaje, tenemos características odontológicas, tenemos características antropológicas propias, ¿verdad? Una persona que pudo haber tenido una fractura, que pudo haber tenido una lesión propia de un accidente, de un entrenamiento, características que pudieran individualizar. Igual pasaría con la genética. Es allí a donde tenemos y decir, bueno, buscamos con la genética comparándola con quién, con su familiar. Ahí es donde entra la genética, pero la realidad es que nuestro campo técnico, científico y criminalístico lo vamos a enfocar con tomas de muestra decadactilar para pasarlas por la base de datos, que sí tenemos base de datos a nivel dactiloscópico, ¿ok? Tenemos el AFI, tenemos la base de datos por cuestiones criminales, tenemos la base de datos por el registro civil. Entonces, a su efecto de que la persona no esté identificada dentro de nuestros registros, tenemos que dirigirnos a los entes internacionales. Una de las cosas, para eso es que está Interpol. Interpol Internacional está con esa finalidad. Pero esto va a venir acompañado con una serie de estudios característicos y morfológicos. Allá donde nos apoyamos de antropólogos también, que nos van a decir características propias de un individuo. O sea, esas características que ustedes mencionaron, que nos pueden ayudar y podríamos decir, bueno, esta persona presenta las características propias de una persona de nacionalidad mexicana, para poner un ejemplo. ¿Okay? Y esos son elementos que a nivel antropológico se han estudiado. En eso hay tablas. ¿Okay? Hay tablas que se conocen y a nivel nacional también tenemos esas tablas para nosotros individualizar. Entonces, de todos modos, si tenemos cierta característica y decimos, bueno, tiene condiciones de persona europea, ¿qué le vamos a hacer? Solicitar en la base de datos de Europa que se verifiquen el registro de decadactilares y se logre individualizar e identificar esa huella para poder obtener una identificación de un individuo. Hay algo que me dice una amiga, una compañera que trabajamos juntos en el servicio. Ella estudió en Suiza, en Suecia, perdón. Y ella en Suecia y en los Países Bajos, ellos no le dan importancia hoy en día a los rastros de decadactilares. Ellos no le están tomando huellas a la persona. Ellos se están yendo por las partes genéticas hoy en día. Vean cómo vamos avanzando. O sea, cómo antes todo y todavía nosotros y en América se manejan la parte de los rastros dactilares. Pero en algunos países de Europa se están manejando con otras condiciones. Ella dice, mira, a mí nunca me han tomado la huella para nada. O sea, mi documento de identidad, porque ella es de familia, ella tiene la nacionalidad de allá y su esposo es holandés y ella nunca en ninguno de los registros que ha hecho en estos países le han tomado su rastro dactilar. Y ella nos decía, cuando estábamos en el servicio trabajando, en el servicio de medicina legal, que ella, o sea, pero que eso ya no se está utilizando. O sea, se están implementando otras técnicas. Tanto es así que también se están utilizando las técnicas estas tecnológicas de... Doctor, una pregunta. Y en el caso que
del iris sirve también para fallecidos porque se utiliza para identificación también, ¿verdad? Claro, pero tiene que existir muestras. Ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando yo estaba en el servicio, nosotros teníamos identificación por huellas dactilares y por características del área de los ojos. ¿Ok? Que era lo que le estaba mencionando, en la parte facial. Que hoy en día hay cámaras que te identifican, sobre todo esas se implementaron mucho, son cámaras de seguridad que te dan las características morfológicas de los rostros, que empezaron a implementarse y fueron creciendo fue en los casinos, en los grandes casinos del mundo. ¿Ah? Tanto es así que ellos toman fotos de las personas que ellos no quieren, que ellos dicen que generaron algún delito o que estaban estafando en los casinos, le toman esas características en la fotografía y las guardan en una base de datos. Entonces, las cámaras, cuando las personas vuelven a ir, estas cámaras siempre están detectando